Siguiente subtema o siguientes dos subtemas de esta unidad 4. 4, movimiento impulsivo e impacto. Entonces aquí vamos a partir, dice, cuando dos partículas experimentan un impacto directo, el impulso entre ellas es igual, opuesto y colineal. Por consiguiente, la conservación de la cantidad de movimiento para este sistema se aplica a lo largo de la línea de impacto. Significa eso que yo voy a tener unas condiciones de un objeto A con una velocidad inicial y las condiciones iniciales. Si tenemos un impacto lineal, tendría que ser un choque sobre una misma línea en una sola dimensión, y al tener ese choque, si es en condiciones ideales, tendríamos un cambio en las velocidades tanto en dirección como en magnitud. Y para obtener esos cambios se utiliza esta ecuación. En los impactos, cuando tengamos un impacto central, hay dos cosas bien importantes para el análisis de estos fenómenos. Primero, cuando es un impacto central, como lo vemos aquí, es que están los dos sobre una misma trayectoria en una sola dimensión, en un solo eje. Hay que identificar la línea de impacto, que es la línea de trayectoria de ambas velocidades, y el plano de contacto. Este plano de contacto y esta línea de impacto siempre van a ser perpendiculares. Es fácil de asimilarlo cuando los dos choques vienen sobre una misma dimensión en sentido opuesto. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo un impacto oblicuo? Ahí lo que tendríamos que identificar es cómo son las velocidades, identificar a qué ángulo estarán con respecto a la línea de impacto. La línea de impacto es esta línea en donde los dos objetos chocan, y el plano es esa perpendicular en donde se genera el choque. Entonces, como lo enfaticé en el diagrama de arriba, siempre será importante saber cuál va a ser la línea de impacto y el plano de impacto, y saber que ambos de ellos van a ser perpendiculares. Cuando veamos un impacto oblicuo, vamos a ver que la velocidad de choque en este caso para este objeto A, la que va a cambiar será la trayectoria de la componente en X. Choca aquí y cambiará de dirección hacia este lado. ¿Qué va a pasar sobre la componente en Y? La componente en Y, que va a ser paralela, o la componente paralela al plano de contacto, esa no va a cambiar ni de magnitud ni de dirección, esa va a permanecer. Va a quedar muchísimo más claro cuando veamos los ejercicios. Impactos elásticos e inelásticos, caso central directo. Evidentemente en la realidad no existe un choque perfectamente elástico, porque si existieran choques perfectamente elásticos es como si nosotros nos imagináramos un balón de básquetbol que lo dejamos botar sobre el suelo, y si fuera perfectamente elástico, ¿qué quiere decir? Que toda esa cantidad de energía potencial al impactarse, nosotros lo que veríamos, si tuviéramos una cámara súper lenta, veríamos que el balón se deforma y luego busca regresar a su estado original, pero va a haber una pérdida de energía debido a disipación de calor y otro tipo de energía que es entrópica, quiere decir que se va al universo y no la podemos recuperar. Si fuera perfectamente elástico, lo que pasaría es que ese balón regresaría a la misma altura, y cosa que no vemos, ¿no? Siempre vemos que el balón, al soltarlo, nunca va a regresar a la misma altura y va perdiendo altura debido a esa pérdida. Entonces de ahí se dice que existe un coeficiente de restitución. Si se desconocen las velocidades finales, para la solución se requiere una segunda ecuación utilizando el coeficiente de restitución. Se determina experimentalmente, esto lo podemos hacer con base a, por ejemplo, la energía potencial de ese balón de rebote, cuánto será el porcentaje del cual regresan. Por ejemplo, si lo soltamos a 1 metro y toma el primer choque, rebotar regresa a una altura de 80 centímetros, ahí lo que vemos es que perdió un 20% de energía y sostuvo solamente un 80% de energía. Este valor D es ese 80% de energía, es un valor de índice que, si fuese 0, significa que no va a haber rebote. Y si fuera 1, significa que es perfectamente elástico, como lo explica en la parte de arriba. Dice ahí, se expresa como la relación entre la velocidad relativa después de la colisión y la velocidad relativa antes de la colisión.
Si la colisión es elástica, no se pierde energía, como lo comenté. Si tuviéramos ese balón que lo soltamos a 1 metro, pega y regresa al mismo metro, significa que es perfectamente elástico, cosa que no pasa en la realidad. Para una colisión plástica, ¿qué significa? Que toda esa energía se convierte directamente en deformación del objeto, no hay rebote. Eso se llama una colisión plástica, será E igual a 0. Entonces esos valores de E no pueden ser negativos, siempre tienen que estar dentro del 0 y el 1, que será un 0% y un 100%. Y se obtiene mediante esta fórmula. Algunas cosas, por ejemplo, aquí tenemos unos anagramas en donde lo que identificamos es, o lo que nos dicen, que la velocidad del objeto A va a ser mayor a la del objeto B antes del impacto. Aquí lo que van a tener es el impacto, van a tener un impulso por deformación, llegan a una deformación máxima, aquí se ve como óvalos ya, tienen una restitución y al restituirse lo que puede pasar, si la velocidad de A es mayor, ahora la velocidad de B, o sea, la transferencia de energía de esta esfera se irá a la transferencia de energía si fueran lineales, ¿no? Entonces aquí, si esta fuese más rápido, le pega y esa transferencia de energía se va hacia B y esta empezaría a irse más lento. Y matemáticamente nos están diciendo que la velocidad de B después del choque será mayor a la velocidad de A después del choque. Con esto damos terminada la explicación de estos dos conceptos.